Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar una nueva historia aquí en Escena del Crimen y hoy vamos a recordar un caso que ocurrió en el 2007. Un militar que tenía muchas deudas, a lo mejor por múltiples cosas, tenía esa imperiosa necesidad siempre de andar bicicleteando, de andar pidiendo dinero y su contraparte era un usurero. La cuestión es que las cosas se fueron de la mano y uno de ellos termina muerto. Nos vamos a ir al 2007 en esta nueva historia de Escena del Crimen. Acompáñenme. Y para adentrarnos en la historia, vamos a comenzar a ver los detalles de quiénes son los protagonistas, a conocerlos mejor. Y tenemos el perfil de la víctima y el victimario, dos protagonistas de este caso que nos va a llevar a septiembre del año 2007. La víctima es Ramiro Ignacio Osorio Vera, un hombre de 44 años, él es paraguayo. Su profesión es la de comerciante, domiciliado en el barrio Sajonia de la capital. Él fue asesinado a tiros cuando estaba en su vehículo en aquella época. Y el victimario, según la investigación policial, es Enio Pablo Florentín Enciso, de 36 años en aquel momento, paraguayo, de profesión suboficial de Marina, situado o domiciliado en el barrio Tablada Nueva de la capital. Hasta el día del juicio, él negó haber sido el que mató a este hombre, dedicado al parecer a los préstamos ilegales, lo que conocemos muchos como la usura, el prestamista. Y ahora pasemos a la historia y arrancamos por el desenlace, y de ahí vamos a ir retrocediendo para conocer los detalles y también evidentemente lo que pasó a futuro después en la investigación. Esto nos remonta, les decía, a septiembre del año 2007. En ese momento se ubica nuestro protagonista, uno de los protagonistas principales, en este caso el militar. Y el autor, al parecer, de esos préstamos, cuando es asesinado a tiros dentro de su vehículo, se rompió, se quebró esa tranquilidad que había a lo mejor en ese día. Habían testigos que escucharon, testigos auditivos y también testigos presenciales de lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que en una primera instancia parecía un robo, o de lo que se imaginó a lo mejor la gente que vio todo eso, pasó a ser un hecho de ajuste de cuentas. Comenzó a tener esos detalles de un crimen por venganza, o al menos sujetaba algún elemento de ese tipo. Pero nada de esto se sabría sino hasta después, porque en ese momento lo que habría quedado ahí es el olor a pólvora, es el ruido de las detonaciones, de los varios disparos que se produjeron y de la forma violenta en que falleció este hombre. Esto sucedió, era septiembre del año 2007. ¿Qué pasó? La sangre se escurrió rápidamente sobre el asiento al tapizado. En la butaca del conductor de una camioneta descansaba el cuerpo sin vida de un hombre, mientras su asesino se escabullía rápidamente de la sangrienta escena. La camioneta era una lujosa Toyota Hilux de color verde. Estaba estacionada entre las calles República Argentina y Osvaldo Carlsen, a una cuadra de la terminal de ómnibus de Asunción. Aunque ya eran las 19:30 horas, un intenso movimiento se sentía aún en las calles de la capital del país. Era el lunes 3 de septiembre del año 2007 y los curiosos no perdieron la oportunidad de avolparse alrededor de aquel suceso. La policía no tardó en llegar al lugar. Los agentes de la comisaría 15 de Asunción obtuvieron el primer dato mediante el número de matrícula. El vehículo era propiedad de Constantino Maslow, pero las características del rostro casi desfigurado del fallecido, como consecuencia de los disparos, no coincidían con la del dueño. El vehículo, estacionado frente a una panadería, se había detenido hacía solo cuestión de minutos, y los disparos pusieron en alerta no solo a los demás conductores que pasaban por el lugar, sino también a los transeúntes y trabajadores que todavía cumplían con una jornada laboral. Sí, hay varias personas que habían comentado, ¿verdad?, de que ellos estaban ubicados en esa esquina donde comenzó una pequeña discusión. Y después se trasladaron hasta acá y el otro siempre caminando a su costado, ¿verdad? Y por ahí se escuchó un disparo y el otro individuo se dio a la fuga. Los testigos del crimen se esparcieron apenas llegó la policía.
y luego de algunos trámites, los agentes policiales lograron identificar al fallecido. La víctima era Ramiro Ignacio Osorio Vera. En aquel tiempo, el hombre de 44 años se desempeñaba como contratista de la entidad binacional de Itaipú y de forma independiente era comerciante. Al enterarse del crimen, sus familiares llegaron raudamente al sitio y confirmaron que era el mismo. La fiscal de turno María Teresa Flecha, más los agentes de criminalística y la sección de homicidios, también se hicieron presentes. Un médico forense se encargó de levantar el cuerpo, que posteriormente fue llevado a la morgue judicial para una mejor inspección. Y ahora veamos en heridas que hablan cuál fue el reporte que había tomado en aquel momento el médico forense que fue a dar la revisión preliminar del cuerpo. Les decía, la escena era un vehículo, el hombre dentro de él, sangre por todos lados y rastros de un asesinato bastante violento por el lugar donde había recibido los disparos. Dos de estos balazos fueron los que acabaron de manera inmediata con la vida de Ramiro Ignacio Osorio. Él recibió ambos disparos a la altura del oído izquierdo que atravesaron su cuerpo. Este hombre de 44 años murió sentado en el automóvil, como les decía, en el habitáculo frente al volante, en el asiento del conductor, y prácticamente fue al instante debido a esa zona donde se habían generado los primeros disparos. Lo que básicamente describe el médico es que la víctima falleció a consecuencia de un traumatismo grave encefálico por herida de arma de fuego. Háganse la idea que ustedes están al volante del vehículo y viene alguien sorpresivamente por el lado de ustedes y le encañona el arma y le dispara directamente a la cabeza. Eso es lo que le pasó a Ramiro Ignacio Osorio. Es decir, su muerte fue sorpresiva, no tuvo tiempo de defenderse, de reaccionar, porque quizás estaba pensando a lo lejos, no hubo forma de visualizar siquiera por el espejo lateral, porque quizás el militar fue lo suficientemente precavido, o en ese momento era un desconocido, fue lo suficientemente precavido para llegar de manera sorpresiva y dispararlo rápidamente, dejándolo fuera de combate en ese mismo lugar. Lo que quizás ese militar no calcularía es que las personas, o habían personas alrededor, que posteriormente serviría de manera importantísima para la investigación, principalmente para ubicarlo en la escena. Pero eso no me quiero adelantar mucho. Vamos a hacer una pausa, la primera de ellas en la escena del crimen, recordándoles que hoy estamos rememorando una historia de uno de los tantos asesinatos que para muchos quizás pasó desapercibido, pero aquellos memoriosos van a recordarlo, van a sentir, digamos, esa remembranza de lo que había situado el 3 de septiembre del 2007 a un militar y a un prestamista en un mismo sitio. Aparentemente acarreaban situaciones problemáticas entre sí durante bastante tiempo, o al menos en los últimos tiempos, y terminó uno de ellos muerto, y en este caso fue el que prestaba dinero. Pero de eso vamos a saber más a la vuelta de esta primera pausa aquí en Escena del Crimen. Retomamos la historia recordándoles algunos detalles de lo que estamos contando en el primer episodio. Ahí tenemos a dos protagonistas de este crimen ocurrido el 3 de septiembre del año 2007. Se trata de un hombre dedicado al préstamo de dinero, a la usura, un comerciante, y ese es Ramiro Ignacio Osorio. El otro protagonista, que en ese momento aún no estaba ubicado en la escena del crimen, pero sí, ya les adelantamos, se trata de un suboficial de Marina que había aparentemente tenido algún tipo de trato en Pablo Florentín, había tenido algún tipo de trato en cuanto
Por el momento vamos a sostenerlo como comercio entre sí, ¿verdad? Pero sí se descubriría después que la cuestión de fondo era prestarle dinero con intereses altos en la devolución. Pero eso se sabría después. En ese momento, en la primera parte de toda esta historia, se ubica solo una escena del crimen de lo que pareciera una venganza o un robo, que es lo primero que hace la policía cuando abre una investigación donde no conoce mucho de lo que pasó. Llegan al lugar los agentes y ven, y al forense también, ve a un hombre sentado en el lado del conductor con heridas del lado izquierdo, lo que les hace presumir que la persona que lo mató vino por el lado, un punto ciego del conductor, se acercó y le detonó arma en la cabeza, y esos disparos, que fueron 2, cruzaron todo el cuerpo, le provocaron daños internos, además de un traumatismo de cráneo, lo que le provoca la muerte prácticamente al instante a Ramiro Ignacio Osorio, este hombre de 44 años. Posterior a esto, les decía, ocurre la siguiente escena, que nos lleva ahora al próximo capítulo. Habían personas en ese sitio, habían testigos a mediana y larga distancia que pudieron observar lo que ocurrió. Y ahí es donde, con este dato que les voy a contar, la policía comienza a abrir un tercer frente de investigación, que es el que la víctima fue asesinada por alguien de un entorno próximo. Habría que descubrir cuál de todos esos anillos desconocidos es ese escenario donde se mueve habitualmente o se movía el asesino en ese momento. Lo que sí pudieron describir los testigos es la complexión física, la apariencia del asesino y lo que había ocurrido, toda la situación descrita, para que la policía comience a unir los primeros cabos. Lo que sí aportaron puntualmente es que el asesino escapó a pie. El asesino escapó a pie, caminando. Así escapó de la escena del crimen el asesino. Los testigos del hecho vieron bajar de la camioneta de la víctima y escapar de aquel lugar a un hombre de contextura física delgada, tez morena, de aproximadamente 25 a 35 años. Luego de efectuar los disparos, el asesino se alejó caminando y luego corrió con dirección a la terminal de ómnibus. Estos testigos afirmaron a la policía que ese hombre era el mismo con el que Ramiro Ignacio Osorio, solo minutos antes de ser asesinado, estuvo discutiendo en el interior del vehículo. Para los investigadores, estaba claro que el autor del asesinato debía ser un conocido de la víctima, alguien de su entorno, considerando las circunstancias en que ocurrió el asesinato. El criminal estuvo en compañía del fallecido en su vehículo por un largo rato, hasta que decidió cometer el homicidio. Esta situación llevó a los policías a indagar más a fondo en las últimas personas con las que Ramiro tuvo contacto antes del crimen, y descubrieron con quién la víctima concertó un encuentro en el lugar donde le sacaron la vida. Él era un cliente. Los agentes de homicidio continuaron con esa pista hasta llegar a una sola persona. A partir de ahí, este se convirtió en el principal sospechoso. Entonces, sabiendo que el asesino escapó a pie, que bajó del vehículo, estaba sentado al lado del acompañante, se conocía con el asesinado, con la víctima. Entonces la policía con eso lo que hace es básicamente reducir todo a la cuestión del ajuste de cuentas como primera hipótesis, o al menos la principal, sin descartar aún que pudiera tratarse tal vez de alguien que también tenía intenciones de sacarle algo, es decir, del robo. Pero eso como una especie de efecto secundario. Tan solo lo digo como hipótesis, no es que haya ocurrido eso en realidad. Estoy más o menos tratando de llevarles a ese minuto a minuto que vivían los investigadores en ese momento. Entonces, cuando pasaron las horas, la policía necesitaba saber quién del entorno de este hombre pudo haber tenido problemas con él. Cuando se enteran del negocio extraoficial, por decirlo de alguna manera, porque no es legal la usura, el préstamo con intereses altos, y bueno, ustedes saben cómo es el sistema bancario, cómo funciona. Ahí dijeron, bueno, cualquiera puede ser sospechoso a partir de ahora. Pero un dato revelador y muy importante es el que la
La familia de la víctima aporta también a los investigadores y los adentra más a una situación puntual de los últimos tiempos. El requerimiento es prácticamente factor común denominador dentro del préstamo, del mundo del préstamo, de los prestamistas. Te atrasas un tiempo, comienzan las llamadas, comienzan los reclamos. Por ahí iba el hilo conductor de la investigación y la policía se agarró de eso para comenzar a sostener una línea firme investigativa. La familia colaboró, le cerraba las hipótesis, solo faltaba descubrir quién era el asesino. La investigación. Un dato revelador para los policías fue proveído por los propios familiares del fallecido. Ellos comentaron que también se dedicaba a realizar préstamos prendarios y su último contacto fue justamente con un cliente en este negocio, Ennio Florentín Enciso. Él era un suboficial militar destinado a la Marina y tenía una millonaria cuenta pendiente con Ramiro Osorio. Durante la mañana del martes, un día después del crimen, los policías llegaron a su casa ubicada en el barrio San Miguel de Tablada Nueva para hacer un allanamiento, en compañía de la fiscal María Teresa Flecha. Acá en la vivienda no hallamos nada de interés que pueda conducir al esclarecimiento de este hecho. ¿Esta casa a quién pertenece? Esta casa pertenece al aprendido, Ennio Rodríguez. Sí. ¿Cuáles son los indicios que tiene la fiscalía contra esta persona hasta el momento? Eso no te puedo mencionar todavía porque estamos en plena etapa investigativa y no quiero que se entorpezca, ¿verdad? Más adelante sí vamos a ver qué grado de responsabilidad le está teniendo. ¿Ennio Rodríguez quién es, fiscal? Ennio Rodríguez es una persona que investigación de delitos esta madrugada lo individualizó, ¿verdad? Como uno de los que posiblemente hayan estado con la víctima, ¿verdad? Fue el último que estuvo con la víctima. ¿Tiene algún tipo de No. parecido con la persona o lo reconoció ya el testigo? No quiero todavía mencionar nada de eso, porque ahora estamos en ese tema, ¿verdad? Ahora estamos haciendo todo ese tipo de seguimiento, entonces no quiero entorpecer la investigación. Ahora él se traslada a la fiscalía. Lo que se busca. Hay ciertos indicios. ¿Pero existiría otra persona también que estuvo ayer conversando con la víctima casi al mismo tiempo? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con el cruce de llamadas justamente ahora. Una vez que tengamos ese cruce de llamadas, ahí sí ya vamos a tener un panorama más amplio de quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con la víctima en las últimas horas. En aquel tiempo, el militar de 33 años estaba con permiso en su unidad. Tenía un negocio de ordeñe de combustible, por lo que frecuentemente prestaba plata de Osorio para saldar algunas deudas. El sospechoso se retrasaba mucho en sus pagos. Inclusive, no llegaba a pagar toda la deuda antes de recibir otro monto mayor. Y hasta ese entonces, el trato era solo verbal. Por eso, en el último préstamo que Ramiro Osorio le hizo, le obligó a firmar un recibo en el que constaba la deuda por unos 70 millones de guaraníes. Pero Florentín volvió a retrasarse en sus pagos y los investigadores creían que ese fue el desencadenante del sangriento final. ¿Qué hora fue la última vez que estuvo él para la entrega del préstamo? No te quiero dar todavía una hora precisa ni nada porque estamos con el cruce de llamadas. De acuerdo a eso, nosotros después vamos a ver qué elementos tenemos en contra de esta persona. ¿Pero hizo un préstamo efectivamente él? No quiero mencionar nada. La policía centró su pesquisa en un elemento clave: el cruce de llamadas telefónicas, una línea de la entonces empresa CTI, el que utilizaba la víctima. Pero los datos eran circunstanciales y no fueron lo suficientemente claros para la policía, que ese mismo día, poco más tarde, tuvo que liberar por orden fiscal al sospechoso a falta de contundentes pruebas en su contra. Una de las cuestiones más complicadas después en la investigación fue que si bien en el principio algunas personas colaboraron en describir a la persona que había bajado del vehículo, que pegó la vuelta y que realizó los disparos, se dio con testigos muy calificados. O sea, personas que, me refiero así a las personas que lo vieron mejor que otras. Eran las 7 de la tarde de aquel 3 de septiembre del 2007,
sobre la avenida República Argentina cuando sucede esto. Imagínense, República Argentina desde hace al menos 20 años o más de 20 años es una avenida muy transitada. Entonces testigos había por doquier. La cuestión era quién lo vio mejor. Y de ahí parte un problema que se mantiene hasta hoy, que son las personas que no quieren hablar por temor a sufrir represalias, a recibir amenazas, o a lo mejor ser tentadas por otros a cambiar su versión, ya sea por dinero, no estoy diciendo que este sea el caso, pero estoy hablando en general, o es básicamente eso o tu vida. Entonces, evitando esto, deciden entrar en el hermetismo y eso generó muchos problemas para el Ministerio Público porque la policía tenía la descripción de quienes en ese momento habían observado lo que sucedió y entre ellos habían menores inclusive, personas que no habían alcanzado la mayoría de edad, eran testigos especiales, había que tratarlos de otra manera, cuidarlos de otra manera para que puedan contar en detalles quiénes eran. En paralelo, la policía, como les conté hace rato, tenía un perfil de quién pudo haber sido. O sea, los clientes con quien la víctima, Ramiro Ignacio, tenía problemas, no era mucha. La lista de personas que adeudaban no era tan amplia. Y especialmente con quienes ya tenían problemas y algún cruce violento. Entonces, esto cada vez se iba más achicando. Pero necesitaban, al menos en la fiscalía, un soporte de testigos de personas que habían observado lo que había hecho el asesino para situar al sospechoso en el mismo lugar. Y esto fue lo que ocurrió. El Ministerio Público en problemas en un primer momento. Testigos no quisieron aportar. Una de las circunstancias más difíciles para los investigadores giró en torno a una frustrante dificultad. Los testigos del caso se negaron a colaborar para identificar al sospechoso. Ese fue el motivo por el cual la Fiscalía no tuvo de otra que soltarlo. A través de los canales de televisión, la fiscal María Teresa Flecha pidió a la gente que pueda acercarse a aportar datos a aquellos que vieron a ese hombre bajar del vehículo y disparar a la víctima. Pero cuando consiguieron un testigo, ya era muy tarde. El sospechoso estaba con paradero desconocido. Hay algo que quiero dejar bien en claro y esto va para toda la ciudadanía. Existen testigos del homicidio, pero no quieren declarar. En este momento yo me veo imposibilitada de realizar un reconocimiento de persona, a pesar de que sabemos de la existencia de estos testigos. Lastimosamente, la ciudadanía no está colaborando con el Ministerio Público y es por eso también que muchas veces este tipo de causas quedan impunes, porque nosotros nos vemos imposibilitados de ir más allá de lo que estamos teniendo hasta este momento. Tenemos solamente ciertos indicios, pero lastimosamente no tenemos elementos contundentes que en este momento nos permitan presentar un acta de imputación y mucho menos ordenar la detención de esta persona. Estamos hablando solamente de testimonios que tiene la Fiscalía, pero que no se están acercando a ratificar. Estamos hablando de testimonios que nosotros, Fiscalía, hemos recolectado, pero que esas personas no se animan, no vienen acá a decir es él o no es él. No quieren dar la cara. ¿No hay otro elemento en contra de esta persona? No tenemos ningún otro elemento en contra de esta persona. El hecho ocurrió en una avenida muy concurrida, un lugar muy concurrido, la hora pico, como normalmente decimos, ¿verdad? Y sin embargo nadie vio nada. ¿De cuántos testigos estamos hablando, doctora? Nosotros tenemos individualizado 3 testigos específicos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ponerle un arma en la cabeza y decirle, bueno, decí qué es lo que viste. Ellos dicen, no le podemos reconocer, no sabemos esto. No están colaborando. Inclusive, eso, nosotros decimos 3 testigos, pero yo estoy segura de que tiene que haber muchos más testigos por la forma en cómo ocurrió el hecho. Doctora, ¿él quedaría libre ahora? Nosotros vamos a ordenar la libertad en este momento porque no contamos con otros elementos. Al principio teníamos indicios. Por eso es que nosotros realizamos el allanamiento, lastimosamente tampoco encontramos nada, ¿verdad?
Hace 24 horas que estamos trabajando en esta causa. Sin dormir, mis funcionarios amanecieron acá también, pero lastimosamente nos encontramos atados de manos y pies. La ciudadanía no está colaborando con nosotros. Una testigo clave. Sin embargo, la nebulosa en torno al crimen continuó durante una semana. Recién a los 7 días empezó a aclararse con la aparición de una testigo. La mujer confirmó plenamente que el militar fue el autor de los mortales disparos. La testigo relató a los investigadores que el homicida llevaba puesta una remera amarilla el día del asesinato. Cintia llegó a verlo de frente cuando el militar asesinó a Ramiro. Contó que pudo ver cómo los dos ocupantes de la camioneta estaban discutiendo y que en un momento dado el acompañante le disparó un balazo a la víctima. Luego se bajó del vehículo, miró a la chica y desde afuera de la camioneta efectuó el segundo disparo. La mujer comentó a los investigadores que cuando ocurrió el asesinato, ella regresaba del colegio Izatú hacia su domicilio, luego de asistir a clases. Además de Cintia, también hubo otra mujer que llegó a ver al criminal, Lida. Ella contó a la fiscalía que vio todo lo ocurrido cuando salía de la panadería frente a la cual había quedado estacionado Ramiro Ignacio. Durante su escape a pie, el asesino le chocó cuando empezó a correr. Desde ese momento, los investigadores empezaron a rastrear al militar por todo el territorio nacional, pero ni siquiera su esposa, Teresa Cardoso, dijo saber sobre su paradero. La policía descubrió también que Osorio no era la única persona con quien Florentín tenía trato comercial y a quien debía millonarias sumas de dinero. El 19 de septiembre, hacían ya 10 días que transcurrieron desde la última vez que Ennio fue visto cerca de su domicilio. El 9 de aquel mes, al salir de su casa, le dijo a su esposa que iba solo un rato para solucionar un problema, pero luego no regresó. Cuando los investigadores fueron a la vivienda tampoco estaba Teresa. Ella fue ubicada en casa de su cuñada en la ciudad de San Lorenzo. Le comentó a los policías de homicidios que se mudó allí debido a que estaba enferma. Cuando se cumplieron 22 días del asesinato, finalmente se tuvo noticias sobre el asesino. Bueno, afortunadamente nuestra testigo clave, Cintia, decidió hablar. Su testimonio fue brutal en el sentido positivo, digamos, del hecho, porque dio detalles muy precisos con respecto a, primero, cómo ocurrió, la dinámica del crimen, y segundo, la descripción del asesino. Eso hace que ella sea la persona importantísima, la persona principal dentro del proceso investigativo, porque es la que serviría posteriormente para en juicio sostener la culpabilidad de X persona. Y ahora es donde se revela todo el misterio. A partir de acá es donde salta el suboficial de Marina públicamente, por decirlo así. Porque ya la fiscalía tenía el dato de quién era, ya le cerró el entorno con respecto a la lista de sospechosos que la policía tenía en un primer momento, de acuerdo a los datos que aportó la familia. La descripción física coincidía plenamente con lo que ya había dado Cintia, que era la testigo calificada de toda esta situación. Y Ennio Pablo Florentín pasó a ser ahora la persona buscada por la investigación. Orden de captura de por medio, pasaron semanas para que él finalmente decida entregarse, para poder ponerse en custodia de la policía y la fiscalía. Aunque a partir de ahí comenzaría el drama, porque él no admitiría el crimen por mucho tiempo. El asesino se entregó. En compañía de una abogada, Ennio Pablo Florentín Enciso llegó hasta la Fiscalía Barrial número 1 del barrio Nazaret de Asunción el 24 de septiembre del año 2007, cerca de las 11:30 de la mañana de ese día. Faltaban 4 días para que feneciera el permiso extraordinario de 6 meses que Ennio Pablo Florentín solicitó a su unidad por enfermedad. Se enteró que si no se presentaba a esa unidad en la fecha indicada, corría el riesgo de ser incluido en un sumario y declarado desertor. En la oficina de la fiscal María Teresa Flecha, el militar se abstuvo de declarar, pero ante los medios de comunicación dijo ser inocente. Luego de comparecer ante el Ministerio Público, la fiscal ordenó un procedimiento de audiencia para reconocimiento en presencia de una de las testigos.
Se abstuvo de declarar esta persona, ahora la fiscalía va a sopesar los elementos que tenemos en contra del mismo. Frente a esa mujer, el sospechoso fue puesto junto a otras 3 personas de casi similar contextura física, pero el testigo del otro lado reconoció rápidamente al autor. El suboficial de Marina negó haber sido el que disparó. La fiscal, sin embargo, solicitó la imputación por homicidio doloso y pidió que sea enviado a prisión. El militar fue enviado a la cárcel de Viñascué por su condición de militar. Posteriormente, el Juzgado Penal de Garantías decidió su traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Antes de ser llevado a prisión, Ennio Florentín fue revisado por un médico forense, pues para pedir permiso en su unidad, él había dicho que tenía problemas de salud. Ennio Florentín dijo a los investigadores que recibió amenazas, pero sin especificar de qué índole, y que ese fue el motivo por el cual supuestamente se mantuvo oculto. Su abogada denunció ante los medios de prensa que la testigo no era de confianza, considerando que la foto de su cliente fue difundida en todos los medios de comunicación. Doctora, ¿usted pidió algunas garantías procesales a la fiscal? En su oportunidad, en su momento, vamos a demostrar la inocencia de mi cliente. Él se abstuvo de declarar. Sí, se abstuvo. Gracias. Con el militar ya a disposición del Ministerio Público, de la policía, un testigo que respalda y comenta, relató prácticamente todo lo que había ocurrido ese día, con elementos proveídos por la familia, un cruce de llamadas y testigos presenciales, pero a distancia de lo que había sucedido. Los investigadores tenían una muy buena carga probatoria para llegar a juicio. La condena no tardaría en llegar, pero de eso se los voy a contar a la vuelta de esta segunda pausa de la última en escena del crimen, rememorando este asesinato ocurrido en septiembre del año 2007. Pausa y ya volvemos. En el capítulo de hoy de Escena del Crimen nos remontamos a un asesinato ocurrido el 3 de septiembre del año 2007. Sobre la avenida República Argentina, el reloj daba las 19 horas cuando las detonaciones de un arma de fuego comenzaron a estallar, a detonar en los alrededores y causar el temor de muchos que estaban ahí, ya sean peatones como los que transitaban en vehículos sobre esta concurrida avenida de la capital. Un hombre fue asesinado de 2 tiros en la cabeza. Los disparos provinieron del lado izquierdo, al parecer ni pudo percatarse de quién lo habría asesinado, pero posteriormente se sabría que era una persona de su entorno. Es que algunos testigos que contaron cómo sucedió todo, relataron que el asesino se bajó del vehículo de este hombre, de este comerciante de 44 años, pegó la vuelta, se colocó del lado del punto ciego y detonó el arma. Ya después, mediante colaboración de la familia de la víctima que había entregado el teléfono celular y otros detalles, la policía pudo tener el cruce de llamadas y hacer una lista de sospechosos, pero necesitaban de algo más. Necesitaban de un testigo presencial que estuvo a corta distancia y observó todo lo que había ocurrido. Ella es Cintia, la testigo clave de la fiscalía, que después, en una cronología exacta de lo que había sucedido, relató qué fue lo que pasó entre la persona que bajó y el hombre que estaba conduciendo. Ahí se supo quién era, y se trataba de un suboficial de la Marina que había contraído una deuda importante con este comerciante durante mucho tiempo. Prestaba dinero y no lo devolvió. No lo devolvió y, acociado al parecer por los reclamos, decidió lo peor: matar a su acreedor. Y fue así que se convirtió en el acusado por el Ministerio Público y finalmente llegó la condena en medio de un grupo importante de evidencias y también de testigos. Esto es lo que sucedía tiempo después de aquel asesinato de septiembre del 2007. La condena. Un crimen con alevosía y premeditación. Así consideró el Tribunal de Sentencia que Ennio Pablo Florentín asesinó a Ramiro Ignacio Osorio. Luego de varias suspensiones del juicio, los magistrados condenaron a 20 años de prisión al suboficial de la Marina el 4 de diciembre del año 2009.
Enrique Alfonso, Helio Velar y Eva de White fueron los magistrados juzgadores. Luego de dictar sentencia, ellos resolvieron el traslado del condenado a la cárcel de Tacumbú, ya que hasta ese entonces se encontraba en el penal militar de Viñascué. El caso, que había iniciado con la intervención de la fiscal María Teresa Flecha, fue llevado a juicio por el fiscal Marcial Machado, quien consideró que al estar el militar en Viñascué era un privilegio para él, y como el delito fue condenado por un tribunal ordinario, necesariamente debe pasar a una penitenciaría común. Durante el juicio, la fiscalía presentó como evidencia todos los recibos que con puño y letra había firmado Florentín para el préstamo. Los relatos de los testigos fueron piezas claves del rompecabezas criminal. La fiscalía y la querella habían solicitado la máxima pena, pero de igual manera quedaron conformes con lo que resolvió el tribunal. Casi un año más tarde, el 5 de octubre del año 2010, la Cámara de Apelación en lo Criminal Cuarta Sala confirmó la condena de 20 años. Los jueces Arnulfo Arias, Luis María Benítez Riera y Emiliano Rolón fueron los sentenciantes. El recurso de apelación fue presentado por el abogado defensor Carlos Raúl Brites contra el fallo del Tribunal de Sentencia, pero finalmente, en junio de este año, cuando transcurrieron ya 11 años del asesinato, la Corte ratificó los 20 años de cárcel para el militar por asesinar a Ramiro, por la millonaria deuda que tenía con la víctima. La sala penal de la Corte en ese momento estuvo integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez. Ellos rechazaron el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa y con esto todo continuaba igual, pero no por mucho tiempo. Y hoy el militar está libre. El 30 de julio de este año, tiempo después de que quedara ratificada nuevamente la condena por la sala penal, él consigue su libertad en medio de un número importante de condiciones. Por ejemplo, no portar armas, no consumir bebidas alcohólicas, no salir del país. Esto fue el 30 de julio. Hoy está en libertad. Muchos dirán, ¿cumplió o no cumplió con la pena, verdad? No pasó mucho. Pero queda, digamos, la reflexión para cada uno de ustedes en qué consiste finalmente el sistema penal. Algunos dirán es muy garantista, otros dirán que ya estuvo lo suficiente preso y habría que ver si es que puede ser reinsertado o no a la sociedad por un criterio de oportunidad. Esto obviamente dejando de lado que sea un hombre profesional en el uso de armas, que haya sido adiestrado para el efecto, entre otras cuestiones que quizás pueda ser un apéndice simplemente del análisis, pero creo que sí juega un papel preponderante. Se supone que las personas que son instruidas para las fuerzas del orden deberían de tener ese soporte psicológico, ¿verdad? Para determinar en qué momento uno pasa de un lado al otro. Pero ya eso les dejo a criterio de cada uno de ustedes sacar sus conclusiones con respecto a esta historia que nos deja ese sinsabor de que pagó o no pagó, más allá de lo que haya sido el contexto en el que haya ocurrido. Que ya va a ser por una cuestión hasta moralista si entramos a debatir. No se olvide que todos los capítulos de Escena del Crimen ustedes los van a tener siempre en nuestro canal de Unicanal. Las 4 temporadas están ahí cargadas y usted puede volver a vivirlas, cada una de ellas, en el tiempo que desee. Por supuesto, todos los lunes a las 22:30 horas. Y obviamente no me retiro sin antes recomendarles comprar los mejores muebles en Galano Muebles. Este súper sillón que tengo acá, lo más cómodo que he tenido, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, lo van a encontrar ahí. Ellos están con súper descuentos, esto va a ser hasta agotar stock. Prácticamente diciembre completo, les queda noviembre, diciembre, para poder aprovechar. ¿Dónde los van a encontrar? En Agustín P. Justo y Avenida Perón. Ahí van a encontrar a Galano Muebles, así que muchas gracias por estar siempre con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.